Saludos mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, muy importante. La verdadera sanidad y liberación ancestral de nuestro árbol genealógico o intergeneracional. A medida que uno tiene más contacto con diferentes personas, diferentes países, uno se da cuenta de las situaciones que las personas padecen y que yo mismo he padecido. Primero, porque nosotros muchas veces no conocemos a nuestros abuelos, tatarabuelos, no conocemos cómo era su vida, lo que ellos practicaron, cómo era su vida de fe, si no eran de fe, si eran brujos, hechiceros, curanderos, si en algún momento uno de ellos fue de un brujo por una situación, etc. Por eso, cuando en la vida nuestra pasan sucesos que son prácticamente inexplicables, debemos siempre de acudir a un sacerdote, donde el grupo de intercesión, y explicarle nuestro caso. Ahora, ¿por qué hago este video? Porque hay personas que han recibido liberación de su situación, cerca de un mes, 2 meses, 3 meses o más adelante, o en tiempo más corto, la misma situación vuelve a su vida. Y explico, si tomamos un árbol y lo podamos, él se mantiene podado hasta un tiempo, vuelve las ramas y crecen. Así mismo pasa con las oraciones que hacemos. Si la enfocamos directamente a la raíz, vamos a cortar el árbol desde la raíz. Pero si enfocamos la oración por lo que la persona tiene actualmente, entonces es como ese ejemplo que acabo de colocar de ese árbol que se poda. Llega un tiempo, vuelven las ramas a estar de nuevo y ahí comienza a iniciar de nuevo el mismo problema. Entonces vamos a hacer este proceso, que lo voy a hacer muy resumido, para nosotros poder liberarnos de las ataduras, de las maldiciones que hemos heredado de nuestros ancestros, que también tenemos que tener muy presente la acusación del enemigo, sí, la acusación de Satanás sobre nuestra vida, por nuestros pecados, especialmente por los pecados capitales, no tanto por los pecados veniales, pero sí por los pecados capitales o el pecado mortal. Primero es que la persona que esté afectada, y yo mismo lo he hecho por mí y me ha funcionado, porque cuando usted ofrece misa, no hay una oración más bella que la Santa Eucaristía. Las personas afectadas deben ofrecer 9 misas, 9 misas por el lado materno y 9 misas por el lado paterno. ¿Y cómo nosotros entonces colocamos estas misas? Usted se dirige a la iglesia, mucho mejor si en esa iglesia ofrece la misa diaria, cada día. Y usted coloca el apellido de su papá y luego ofrece 9 misas por los apellidos de su mamá. Que el Señor vaya derramando su sangre preciosa y vaya rompiendo las cadenas, las ataduras que hay en el árbol genealógico de papá y que hay en el árbol genealógico de mamá. Siempre nosotros rezar el Santo Rosario, pero cuando recemos el Santo Rosario, también debemos de pedirle a Nuestra Señora Madre, siempre Virgen María, que le diga a su Hijo Jesús que el Señor lave, limpie, libere, purifique, sane y exorcice nuestro árbol genealógico. Y un punto muy importante que no lo debo dejar es lo siguiente. La persona afectada debe de asistir a la misa y especialmente debe ser esa persona que ya se ha confesado, que recibe la comunión, que vive la misa y va a decir las siguientes palabras en el momento de que el sacerdote consagra el pan para convertirse en cuerpo de Cristo y el vino para convertirse en sangre de Cristo. Dirá lo siguiente: le pedirá al Señor, lava, limpia, libera, purifica, sana y exorciza el árbol genealógico de papá o el árbol genealógico de mamá.
Seguimos. Debemos de, y es algo muy importante, por eso al principio tomaba un ejemplo de un árbol. Debemos de hacer oración de sanación interior desde el seno materno. Y esta oración, ¿quién la puede hacer? La puede hacer el sacerdote, la puede hacer el grupo de intercesión de la renovación carismática o ese grupo de personas de la comunidad que está previamente preparado para orar por las personas. Entonces, ¿en qué consiste esta oración? Esta oración consiste en el proceso gestacional de la persona en el vientre de la madre. Y me explico. En el vientre de la madre pueden pasar muchas situaciones de alegría, de tristeza. Puede pasar pleitos, que el papá y la mamá peleen mucho, tengan mucha discordia, que al papá o a la madre le hayan enviado un demonio y la criatura en el vientre, sea niño o niña, reciba esa contaminación. Que la madre haya pasado por proceso de depresión, eso lo asume la criatura en el vientre de la madre. Que el padre también lo haya pasado, también lo asume el niño o niña en el vientre de la mamá. Entonces esta oración inicia desde el proceso gestacional y finaliza ya en el momento del cordón umbilical y un poco más de la niñez de ese niño o esa niña. Por eso, esta oración la debe de hacer el sacerdote o la debe de hacer ese grupo de intercesión y también debe hacerla la persona afectada. ¿Qué tiempo? La debe hacer por 9 días como una novena. Cada día representa ese mes que tú o yo duramos en el vientre de mamá. Por lo regular se dura 9 meses, por eso la oración debe ser realizada 9 días. Un día muy especial para orar por la liberación intergeneracional son los sábados, especialmente el primer sábado de cada mes que se celebra y se recita el Rosario de la Aurora. Ese sábado hay un derramamiento de gracia, un derramamiento de presencia muy espiritual, que nosotros, los que conocemos un poquito más de esta materia, yo le doy gracias a Dios por el diplomado de exorcística. Esta oración nos la explicó el padre Javier Luzón, quien descubrió esta oración a través de un laico del país colombiano, un arquitecto colombiano, y junto con él la pusieron en marcha en España. Y es una oración muy bonita, muy especial, muy específica. Entonces, es muy importante que las personas, por eso me enfoco mucho, deben de rezar y recitar esta oración del seno maternal para que se liberen, porque en el vientre de la madre es que nosotros nos vamos creando. Y a medida que vamos formándonos y a medida que vayan pasando esas situaciones negativas, esas situaciones llegarán en un momento de nuestra vida. Por eso es que hay muchas personas que reciben oración, les reciben la liberación y un tiempo después vuelve la misma situación. Porque hemos podado el árbol, pero no hemos cortado el árbol. Seguimos. Una oración breve de sanación, de perdón. Vamos a tener presente lo siguiente. Nosotros debemos de perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Nosotros debemos de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores. Que muchas veces nosotros no nos sentimos bien por las veces en que nosotros fallamos. Y sobre todo porque muchas veces decimos a Dios, porque la voluntad sobre mí, esa voluntad tuya es que yo sufra mucho. Entonces a veces eso no se puede, no se debe. Entonces debemos de perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño y debemos de perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y pecados. Y nosotros también, por así decirlo, aunque una persona nunca nos pida perdón a nosotros, pero también nosotros la perdonamos. De modo que nosotros liberamos nuestro corazón de rencor, de resentimiento, de odio, etc. Esta oración también es bueno que usted la haga por 9 días, por ejemplo. Si la quiere hacer por más, hasta que usted sienta que se libere.
no hay cifra, pero si usted la quiere hacer por 9 días y la hace bien concentrado, mucho mejor. Seguimos. También es bueno hacer oración de sanación intergeneracional. Esas oraciones de sanación intergeneracional tienen que tener lo siguiente: atadura y maldición. Es decir, orar por las ataduras y por las maldiciones que hemos recibido en el tiempo de seno maternal y las maldiciones que hemos recibido en el proceso de vida, porque una persona me envió un demonio, porque una persona me hizo una maldición, o porque yo por mis propias palabras me haya maldecido. Que tenemos que tener eso siempre. Una atadura que me lo haya provocado un demonio, sea ancestral o un demonio no ancestral. Una atadura provocada por el pecado de mi padre y que se haya anclado en mí fuertemente por mi propio pecado. Entonces, debe de hacer oración de sanación para romper las ataduras y la sanación, y para romper la maldición. Las oraciones deben de repetirse 3 veces en el día, una consecutiva de la otra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a orar para romper ataduras ancestrales. Yo debo repetir esa oración 3 veces seguida y luego al final 3 credos. Y lo hacemos de 9 a 12 días. Y poco a poco usted verá cómo la situación va a ir cambiando. Muy presente debemos tener la acusación del maligno enemigo, es decir, la acusación de Satanás. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿En qué consiste la acusación? O ese derecho legal que tiene el demonio para asediar nuestra vida. Consiste en los pecados de nuestros antepasados y los pecados nuestros. Y me explico. Cuando una persona comete pecado capital y esa persona está en proceso de liberación, esa persona no se libera hasta que confiesa ese pecado y no lo vuelve a hacer. Por eso es muy importante la confesión. La confesión le cierra puertas al demonio. Y voy a citar y voy a hacer un paréntesis aquí. Una persona que haya pecado de lujuria, es pecado de lujuria, debe de confesarlo a sí mismo. Padre, yo he pecado un pecado capital, pecado de lujuria. Si el Padre te dice que te especifiques, que le digas abiertamente cuál es ese pecado, entonces tú le dices, pero confiésalo a sí mismo, pecado de lujuria. Tú sellas ese pecado para que ese pecado ya no entre en tu vida por medio de la confesión, pero especialmente pidiendo las gracias a Dios para que te proteja de volver a cometer ese pecado. Entonces, los pecados capitales son puerta abierta para el que el demonio entre a tu vida. Por eso es muy importante que cuando estás en un proceso de liberación, debes de estar confesado, debes recibir la comunión. Debes hacer una reflexión de tu vida, presente y pasada, los pecados que en el pasado no has confesado. De odio, resentimiento, avaricia, codicia, lujuria, etcétera, pereza, etcétera. Entonces es muy importante una buena confesión. En la confesión nosotros no debemos de confesar a otra persona, no. Nos confesamos nosotros mismos, solamente nosotros. Usted pecó de lujuria, por la razón que sea, usted le dice al Padre, Padre, he pecado de lujuria. Padre, he pecado de orgullo. Si el Padre te pregunta, entonces usted le especifica. Pero el pecado, llámelo como tal, es el nombre de ese pecado. Muy importante, debes siempre de hacer oración de protección. Recuerda que cuando tú comienzas a orar para romper las ataduras en el nombre de Jesús, para romper las maldiciones en el nombre de Jesús, para romper la acusación sobre ti o sobre tus hijos o sobre otra persona, debes de hacer oración de protección. ¿Cuál te recomiendo? La coraza de San Patricio, el sellamiento con la sangre de Cristo, oración con la sangre de Cristo, descubrimiento, la coraza de la sangre de Cristo, que es muy bonita, poco común, pero muy interesante, muy bonita. O cualquier otra oración de entrega y de sellamiento, que hay muchas, muy interesantes y que tienen una fuerza espiritual. Consagración a María.
diariamente recita la consagración a la Virgen María. En especial, luego de que tú terminas de hacer esa oración de liberación, inclusive el sacerdote, el ministerio de intercesión, es recomendable que recite una consagración a favor de la persona afectada o la misma persona afectada se consagre a la Virgen María cada día, cada día. Si es posible que esa persona se consagre al Inmaculado Corazón de María por los métodos que ya se conocen, es mucho mejor, que es un método de 33 días y al final se celebra una Santa Eucaristía por la consagración del Inmaculado Corazón de María hacia ese grupo de personas. ¿Por qué yo debo de consagrarme al Inmaculado Corazón de María? Es muy importante, cuando tú te consagras, ya tú eres pertenencia absoluta de la Santísima Virgen María, ya tú no eres terreno de Satanás. Entonces, de este modo no quiere decir que inmediatamente te liberas, no. Pero será más fácil para ti obtener la liberación, sobre todo si tú comienzas a pedirle a la siempre Virgen María, Señora Madre, dame el vino de la libertad. Acto de renuncia. Por lo general, casi nadie, bueno, lo digo con toda responsabilidad, casi nadie habla de los actos de renuncia. Y los actos de renuncia son muy importantes. No solamente es expulsar a un demonio. ¿Cuántas cosas en nuestra vida hay de nuestros antepasados que nosotros no sabemos? Las oraciones de renuncia nos dan esa gracia. Especialmente el acto de renuncia, que es completo, que creo que son casi 4 páginas, donde usted comienza a orar. Y para hacer esta oración es bueno que usted se aparte, si es posible que usted visite Jesús Eucaristía, mucho mejor. Y usted hace esta oración de acuerdo a la presencia, a lo que, repito, de acuerdo a que el Espíritu Santo le indique, por 3 días, 7 días, 9 o 12 días consecutivos. Luego de esto debemos de mantener la fe en que Dios, a través de ese sacrificio, Él va a obrar en nuestra vida por la intercesión de la siempre Virgen María. Muy importante, un cambio de vida, conversión radical, no emocional. Me oraron, me sentí bien, voy a la iglesia por un tiempo y veo que el proceso se mantiene, pero me estoy cansando. No, mantener la fe, proceso de conversión. Mientras días más pasan, más yo me entrego a Dios y a la Virgen María. Solamente Dios sana. Y la intercesión de la Virgen María te ayuda a que tú obtengas ese milagro de la sanidad física y espiritual. Entonces quiero tener siempre presente también orar a San Miguel Arcángel. La oración a San Miguel Arcángel es muy poderosa. San Miguel Arcángel es el príncipe de la milicia celestial, es el príncipe de la iglesia. Por eso siempre en tus oraciones invoca a San Miguel con su grito de guerra 3 veces. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y tú verás grande cambio en tu vida. Entonces vuelvo a repetir esta parte, la acusación del maligno enemigo, que por lo regular no se toca. Cuando usted va donde un sacerdote o del grupo de intercesión, te oran y listo, te oran y listo, te oran y listo, pero no oran esa parte. Al enemigo hay que quitarle territorio de la vida del otro, sea de una forma directa o de una forma indirecta, pero hay que irle quitando. Entonces, es una ayuda que el sacerdote ora por ti, que ese grupo de intercesión ora por ti, pero también tú mismo debes de enfrentar, de tomar autoridad sobre esa situación que a ti te está pasando. Porque la primera persona que tiene que tener ese deseo, esa fuerza, esa voluntad, es la persona afectada por ser una persona libre. Porque Dios te creó para que tú seas libre. Pero ¿qué sucede? Que las maldiciones, las ataduras, los pecados, no, lo pagan los hijos. El pecado del padre, de la madre, ¿quiénes lo pagan? Los hijos. Pero si esos hijos o hijas dicen, yo no quiero vivir en la maldición, yo quiero vivir en la bendición, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a Dios, cambiar de vida.
Si mi papá o mi mamá van a brujo, yo voy a la iglesia, voy ante Jesús Eucaristía. Soy un hombre, una mujer que reza el rosario día y noche. Soy ese hombre y esa mujer con fervor, con valentía y sobre todo con esa fuerza de voluntad por seguir a Dios cada día más. Entonces es un cambio de vida, como decir, cambiamos el switch. Entonces es muy importante ante situaciones de ruina, de miseria, deuda, enfermedades, etcétera. También existe lo que se denomina plagas satánicas. Hay plagas que son temporales, es decir, es una persona que te hace un envío, un conjuro, un perjuro, te hace un maleficio, cualquier tipo de ocultismo, magias, etcétera. Y también están las plagas que son ancestrales. Esas plagas significa que a tu papá o a tu mamá o a tus antepasados fueron brujos por buscar prosperidad. Para los hijos, eso se convierte en maldición y en vez de buscar esa prosperidad, lo que viene es como esa ruina. Entonces, para destruir esa ruina, esa miseria, esa deuda y todo eso que no es de Dios, entonces tanto la persona afectada debe de vivir en Dios, absolutamente en Dios. Entonces, antes de seguir con un paso que lo he dejado para último, porque ustedes dirán, son muchos pasos, sí, pero eso se hace al paso. Primero usted, por ejemplo, hace las misas, comienza a colocar las misas, luego usted en su casa comienza a orar por el seno materno, luego que usted pasa de ese proceso del seno materno, luego usted comienza a orar por el perdón, sanación interior. Entonces, cuando usted se dirija ante la presencia de Jesús Eucaristía, comience a orar por sanación interior, para que el Espíritu Santo vaya sanando su corazón de tantas heridas, de tantas malas palabras, de tantas calumnias, de esas situaciones tan difíciles en la vida que sucede en cada día de nuestra vida. El proceso de liberación intergeneracional es difícil, pero no imposible para Dios. Para nosotros sí, pero para Dios es más que posible. Entonces, siempre tener presente una actitud perseverante, una actitud de que yo tengo que saber que ese peso no se va a ir de la noche a la mañana, puede pasar 3 meses, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, pero yo mantener la fe que un día Dios me dará ese milagro. Sobre todo, de usted tener la confianza en Dios, porque muchas veces las personas llegan a nuestra vida y piensan como que uno es un mago blanco, o que el sacerdote es un mago blanco, que me hace la oración y eso se me quita. Eso no es así. Puede ser el mejor exorcista y si Dios dice todavía no es la hora de la liberación, la persona no se libera. Entonces, por eso es que nosotros debemos de acudir siempre a la Siempre Virgen María, pedir su intercesión, pedir esa gracia, pedirle a la Siempre Virgen María que interceda para que se vayan rompiendo las cadenas, para que se vayan rompiendo las ataduras, para que se vayan rompiendo esos nudos que se interponen en nuestra vida, para nuestro progreso espiritual, para nuestro progreso material, para que tengamos una convivencia mejor con nuestros vecinos, con las personas que de nuestro entorno. Un dato muy interesante que les voy a comentar es, el orgullo abunda mucho. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros creemos, porque estamos bien económicamente, porque no tenemos una enfermedad, porque muchas personas nos quieren, no tenemos atadura. Es muy posible que tengamos la atadura de orgullo. Hay muchas mujeres que tienen atadura y maldiciones para no tener hijos, para no casarse, a pesar de que sean profesionales, que sean excelentes profesionales, que le vaya muy bien en la vida, pero no pueden casarse, no pueden tener hijos. Recuerdo de una joven con 23 años, un testimonio muy bonito, con 23 años, y ella muy preocupada, la joven. Y ella me dice, o más bien nos dice al grupo, mi familia, la gran mayoría no se casan, y yo quiero tener mis hijos, quiero casarme. Yo sentí en mi corazón cuando ella me expresó que lo dio con un fervor tan fuerte en el corazón y con el deseo tan ardiente de ella tener su familia, de ella poder tener un buen matrimonio, porque era una joven que se sentía
que tenía mucho peso moral, es decir, es una joven muy decente. Entonces le expresé, ella es de la capital del país, le expresé tiene que venir 3 veces, porque fue lo que Dios la palabra de conocimiento, lo que Dios me inspiró, que había que orarle 3 veces la misma oración, repetírsela. Recuerdo que era un día viernes, ella fue, gracias a Dios, fue 3 viernes, pidió permiso de trabajo. La joven, gracias a Dios, la Virgen María, luego de eso no encontraba novio y encontró novio y muy estable. No sé si se casó o no, pero sí sé que ella dio su testimonio de que encontró sí al hombre que ella entendía que era para ella, porque también es una joven de mucha oración, que eso vale mucho. Entonces, hay personas que dicen, estoy muy bien, pero existe algo en mi vida que no está bien. Hay otras personas que saben que eso pasa, pero no le importa, o se hace que no le importa, porque en su corazón está esa frustración. Entonces, cada día que pasa, cuando están en misa, en una situación, llora mucho, pero es que en cierta forma no son sinceros consigo mismos. Y también una parte muy importante para obtener la liberación ancestral, genealógica, intergeneracional, como más se conoce, es ser sincero con uno, abrirse. Usted va donde el sacerdote, dígale todo lo que pasa en su vida. No espere que el sacerdote te adivine, dígale usted, porque él no es un adivino. O a ese grupo de intercesión, dígale todo, todo. Porque ahí el Espíritu Santo le va a decir al sacerdote lo que tiene que hacer. Pero este proceso que hoy le he explicado a ustedes, lo más resumido posible, le va a ayudar a ustedes a obtener una verdadera liberación. Porque así como yo varias veces en el video reiteré el ejemplo del árbol, cuando se poda, al tiempo las ramas vuelven a crecer. Así mismo pasa con las personas. Cuando se ora por una maldición ancestral y se ora sin buscar los inicios, esa maldición vuelve a ocupar el lugar donde estaba y la situación en la vida de la persona vuelve. Pero si se ora por los orígenes, por las raíces, buscando desde abajo, se arranca el árbol y inmediatamente las hojas comiencen a secarse y la persona es muy difícil que vuelva a tener esa misma situación, a menos que la persona vaya a donde un brujo, hechicero, curandero o practique el mal. Entonces, por eso es muy importante, cuando una persona da el paso en fe, en gracia, que se mantenga a pesar de las tribulaciones que pueden haber, que vuelvo a repetir, a pesar de las pruebas que van a ir pasando en nuestra vida. Entonces, para nosotros poder vivir en bendición, tenemos que acercarnos a Dios. Dios nos da la libertad de, en este mundo, de hacer el bien o hacer el mal, de elegir el bien o el mal. Entonces, si eliges el bien, sabes que vas a tener pruebas, pero en algún momento de la vida esas pruebas se van a acabar. Entonces, mientras esté la prueba, resiste, pide ayuda a Dios, a la Virgen María, y sobre todo, dile a Dios, Señor, dame el vino de la libertad. Dame ese vino de la sanidad física y espiritual. Pídeselo cada día, cada momento y en cada lugar. Espero que este video bien resumido le haya gustado a cada uno de ustedes. Si tienen una inquietud, lo pueden escribir en los comentarios, que luego entonces yo a través de un video lo respondo a esa inquietud. Recuerda algo muy importante. Puede que en este video se me haya olvidado algo. Entonces, si usted entiende, mira, Waldo, no hablaste de este tema, lo puede decir con toda confianza y en otro video, entonces yo hablo sobre esa situación. Pero creo que los puntos que he tocado no son tocados en la gran mayoría. Así que le invito a ustedes a compartir este video y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Mantener la fe y la perseverancia. Que Dios todo lo puede, para Él nada es imposible. Y cuando usted se acerca a la Virgen María, nada a la Virgen María se le ha negado. Pero sí hay que esperar la voluntad, el momento de Dios. Porque Dios sabe cuándo, cómo y por qué no te otorga algo. Y sabe cómo y cuándo te puede otorgar ese milagro en tu vida. Él sabe cuándo es más beneficioso, cuándo ya tú estás más preparado, cuándo tú lo puedes obtener. Que Dios te bendiga y te selle con su preciosísima sangre.